Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Qué alegría que estés con nosotros el día de hoy. No querrás perderte ni un solo momento del tema del día de hoy, porque hoy vamos a tener un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de algo importante que no quieres perderte por ningún motivo. Así que seas bienvenido, y por si acaso no lo has hecho, es momento que te suscribas a nuestro canal y comiences a aprender, a reflexionar y a estudiar la Biblia con nosotros en nuestra comunidad. Así que sin más preámbulos, vamos a ir rápidamente al estudio que nos toca el día de hoy. Sean todos bienvenidos entonces. Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema importante que es el número 2 en la serie de sellados con promesas eternas. Hoy vamos a estar hablando acerca de quién es Dios. Y como en el tema anterior hablamos de la inspiración de Dios a través de las Escrituras, pues hoy vamos a ver qué nos enseña ese libro sagrado llamado Biblia. Que nos enseña acerca de quién es Dios. Así que vamos a iniciar rápidamente utilizando nuestras Biblias, que es nuestro libro de texto, para poder comprender lo que nos quiere decir la Biblia acerca de quién es ese ser o esos seres que componen lo que nosotros conocemos como el único Dios verdadero de la Biblia. Bien, vamos a ir rápidamente entonces al estudio del día de hoy. Vamos primeramente a encontrar la deidad en el Antiguo Testamento y posteriormente vamos a irnos al Nuevo Testamento para ver dónde está la deidad allí en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de la divinidad, estamos hablando de Dios y estamos hablando de los seres que participan en lo que nosotros conocemos como Dios, el Dios de la Biblia. Bien, lo primero que tenemos que hacer rápidamente es ir al principio de todo, es decir, al libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos la primera expresión acerca de Dios. Y vamos a ir rápidamente a verlo en el idioma en que se escribió por primera vez ese texto, pero que también lo tenemos en español. Recuerden ustedes que la Biblia fue escrita mayoritariamente en dos idiomas. El Antiguo Testamento lo tenemos en el idioma hebreo, a excepción de algunas partes como el libro de Esther y algunos capítulos del libro de Daniel que fueron escritos en lengua aramea. Pero también tenemos el Nuevo Testamento que fue escrito en griego koiné, para la lengua del pueblo, la lengua más sencilla de aprender. Y entonces el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma, aunque ya había una versión que se conoce como la Septuaginta, una versión en griego del Antiguo Testamento. Así que vamos a hablar ahora no de todas esas cosas, pero vamos a estar hablando acerca de el Dios de la Biblia. ¿Quién es ese Dios? En primer lugar, vamos a hablar de cómo Dios aparece en la creación, en el relato de la creación que encontramos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 1, encontramos la primera declaración que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense qué interesante, porque esta expresión no nos está describiendo quién es Dios, no nos está preguntando si Dios existe, no nos está diciendo más allá que una declaración teológica. Nos está diciendo que todo lo que ocurre, todo lo que se mueve, todo lo que existe, existe por voluntad de un Dios que lo creó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, si ustedes ven en el idioma hebreo, he coloreado allí dos palabras importantes que vamos a estar estudiando durante unos minutos. Precisamente porque en hebreo, la palabra que aparece en color naranja
es esta que les acabo de poner, que es Elohim. La palabra Elohim significa literalmente el Todopoderoso, o significa Dios. Es uno de los 73. De hecho, en la Biblia hay 73 títulos que se le dan a Dios. Estos títulos son términos o son adjetivos calificativos. Es decir, son palabras que describen un aspecto de Dios. Por ejemplo, aquí el Elohim, refiriéndose a Dios, significa el Todopoderoso, aunque en esta palabra es una palabra plural y por lo tanto podría perfectamente ser traducida también como los poderosos. Y sin embargo, por la doctrina monoteísta que tenemos en la Biblia, siempre vamos a referirnos a Elohim como el Elohim. Ahora bien, esa es la palabra que aparece allí, de manera que allí vemos que Elohim es el Todopoderoso que creó todas las cosas que existen. Es decir, Él es tan poderoso que fue capaz de crear a partir de la nada todas las cosas que existen. De hecho, la primera palabra que aparece allí, o más bien dicho, la segunda, es bará. Es un verbo en hebreo. Hay dos verbos para hacer, crear y hacer. El verbo para crear es bará y el verbo para hacer es asá. Y en este verbo, solamente en el verbo bará, aparece solamente Dios como el que puede bará. Bará significa traer a la existencia algo a partir de la nada. Y asá significa hacer algo o fabricar algo a partir de la materia existente. Por eso es que aquí en Génesis 1:1, Dios aparece como bará, es decir, el creador, el que crea las cosas a partir de la nada. Por eso su nombre o su título se identifica como Elohim. Es tan poderoso que es capaz de traer a la existencia a partir de la nada todas las cosas. Ahora bien, esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque en ese mismo pasaje podemos encontrar al Mesías prometido. Y usted va a decir, pero ¿cómo es posible que allí vamos a encontrar al Mesías en ese texto de Génesis 1:1? Pues si lo estudiamos con mucho cuidado, vamos a ver que por primera vez se menciona en ese pasaje vagamente uno de los títulos que representa o que se le asignan a Cristo Jesús en la Biblia. En el hebreo se las he coloreado de color verde fosforescente. ¿Para qué? Para que vean que de esas dos letras se trata. ¿Cuáles son esas dos letras? Es la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo, Aleph y Tav. Esas dos letras se leen más o menos como así, Et. Y Et se va a usar muchas veces en el Antiguo Testamento porque es una conjunción, una unión, ¿sí? Es un participio que une conceptos y palabras en el idioma hebreo. Sin embargo, también en el contexto teológico más profundo, también tiene un significado. El único problema es que en español nunca fue traducida esa palabra y de hecho a ningún idioma, porque esa palabrita de dos letras, la primera y la última letra del alfabeto hebreo, por sí solas no significan nada. Sin embargo, no hay un equivalente en español ni en ningún idioma para poderle atribuir y traducir esa palabra. De manera que lo único que podemos tener es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa palabrita, Aleph y Tav, que también está en el idioma hebreo, nunca fue traducida para nada. Sin embargo, existe algo bien interesante. Es esta la palabra que les decía. Existe algo bien interesante. Y es que en el libro de Zacarías, capítulo número 12 y el versículo número 10, dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y luego dice: y mirarán a mí
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito o por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y ustedes dirán, ¿de qué estará hablando aquí Zacarías? Les he coloreado allí las palabras mi a, es decir, y mirarán a mí, porque en ese espacio entre mi y a aparece el término en hebreo, de nuevo, Aleph y Tab. Y mirarán a mí, podríamos traducirlo como a mi alfa, pero a mi Aleph y Tab. Y mirarán a mi Aleph y Tab. Y entonces, aquí algunos podrán decir, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿de quién estaría hablando Zacarías? ¿A quién traspasaron? Porque está hablando de alguien a quien traspasaron y que llorarán como se llora por un unigénito. Y por ahí aparece una idea y podríamos pensar que se está hablando de Jesús. Pues fíjense que es el apóstol Juan de nuevo en el capítulo número en el capítulo número 19 y el versículo 37. Juan cita las escrituras del Antiguo Testamento de manera específica a Zacarías 12:10 y dice, y también en otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. En otras palabras, lo que está diciendo Juan, el apóstol Juan, es que la escritura que está en Zacarías 12:10, hablando del que traspasaron, y mirarán a mi Aleph y Tav, al que traspasaron, lo que Juan está diciendo es que ese Aleph y ese Tav de Zacarías 12:10, ese que traspasaron, ese hijo unigénito, es Cristo. Juan dice que se refiere a Jesús en Juan 19:37. Ahora bien, esto es muy interesante porque el mismo Juan es el escritor del libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis específicamente aparece un título que se le da a Jesús también. El Alfa y la Omega. La letra alfa en griego se escribe mayúscula, se escribe como nuestra A mayúscula. Y la omega es esa que ustedes ven ahí. La letra omega mayúscula es esa que ustedes ven allí a su lado. Ahora bien, en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y aunque algunos dicen que este pasaje está hablando del Padre, el versículo 17 confirma que está hablando del Hijo. Por lo tanto, Juan en Apocalipsis 1 habla de que el Hijo es el alfa y la omega. Por lo tanto, Juan, que había dicho allá en su evangelio, Juan capítulo 19, versículo 37, que Zacarías 12:10, el Aleph y el Tab se refería a Jesús, aquí lo confirma en Apocalipsis 1:8, porque alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. En otras palabras, lo que dice Juan es que el que traspasaron, el alfa y la omega, el Aleph y el Tab de Zacarías 12:10 y el Aleph y el Tab de Génesis 1:1 es una referencia directa al nuestro Mesías, Cristo Jesús. Miren qué bonito es cuando uno puede estudiar la Biblia con esa facilidad de que otros pasajes nos vayan ayudando a comprender de qué se trata. Así que entonces podríamos decir sinceramente que en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, está hablando de, por lo menos hasta ahora hemos visto, a dos personajes. El Elohim, que se está refiriendo al Padre Celestial, y el Aleph y el Tav, que se está refiriendo al Hijo,
Cristo Jesús o al Mesías. Ahora miren qué interesante, porque el versículo número 2 del libro de Génesis, en Génesis 1:2, aparece esta expresión específica: el Espíritu Dios. En las versiones en español nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Por qué tenemos el Espíritu de Dios? Porque en hebreo aparece un constructo y ese constructo debe traducirse. ¿Y cómo se traduce? Bueno, se traduce como un artículo indefinido. ¿Cuál es ese artículo indefinido? El artículo de. Entonces, ¿qué sucede con nuestras versiones en español? Que para que se escuche más coherente, más bonito, se traduce el constructo y también se introduce entonces el artículo indefinido de. Entonces nos queda el Espíritu de Dios. ¿Cuál ha sido el problema mayoritariamente? Que muchos han escogido ese de, ese artículo indefinido de, y lo han entendido y lo han interpretado como una preposición. Y en hebreo no tenemos la preposición, es un constructo que nos dice que el personaje del cual está hablando allí tiene características de Dios. Sin embargo, no está una preposición. Y entonces, al no haber una preposición, no podemos interpretar el artículo indefinido de como una preposición. Porque entonces, al decir el Espíritu de Dios, estaríamos diciendo que el Espíritu que está allí le pertenece a un ser, mas no tiene características de Dios ese personaje. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos? Tenemos que en hebreo la expresión es warruach para espíritu, y Elohim, warruach Elohim, que una traducción más certera con respecto a la traducción del concepto en sí diría el Espíritu Dios o el Dios Espíritu. Y ahora ustedes me van a entender por qué razón este Espíritu Dios debe tener esa cualidad inherente de Dios. Porque nos dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo se divide en tres partes. La primera parte nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Usa estos dos términos para darnos a entender que había desorden y vacía. El problema es que en hebreo existen dos palabras para estos dos términos para estas dos palabras. La primera es tohu, para desorden, como fue traducida como desorden, pero en realidad tohu significa informe, o sea, fuera de forma, no hay forma alguna, en otras palabras. Y babohu, que es la segunda palabra que aparece allí, significa vacío, pero en inglés se tradujo mejor. En inglés hay dos palabras para describir que hay vacío. La primera es empty, que se usa muy popularmente para decir que una botella está vacía, que un recipiente está vacío, pero sabemos que no está completamente vacío porque el aire también tiene peso. Por lo tanto, es materia, por lo tanto, no es absolutamente vacío. Sin embargo, en inglés se tradujo como void, esa palabra. La palabra babohu se tradujo como void. Y void en inglés es la palabra que se utiliza para cuando vamos a decir que hay vacío total o ausencia de todo. Muy pocas veces se usa, pero se usa solo para determinar cuando hay un lugar donde hay ausencia de materia y ausencia de todo tipo de situación. Es decir, no hay materia, no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada. Ahora, lo que significa entonces que la tierra estaba sin forma porque no existía nada para darle una forma.
para que vayamos entendiendo que el texto eso es lo que nos quiere decir. Ahora bien, la segunda parte de este texto nos ayuda a entender esto. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, utiliza tinieblas y abismo. ¿Por qué no tierra? Porque no existía. Lo que existía era un abismo. Y lo que había sobre ese abismo eran tinieblas. Las tinieblas se han determinado o se han caracterizado como antimateria. La materia se puede estudiar, pero la antimateria no se puede estudiar. La luz es materia porque se puede estudiar. Hay unos aparatos que se llaman espectógrafos, que son los que se utilizan para estudiar los diferentes rayos de luz que existen o que la luz emite. Y eso se puede estudiar. Pero las tinieblas, no existe aparato alguno que pueda estudiar la composición de las tinieblas, porque no son materia. Y aquí viene lo importante. Lo importante de todo esto es que nos dice que en el abismo estaban nada más tinieblas, antimateria. No había espacio, no había tiempo, no había materia, no habían las tres divisiones del cosmos para que venga a la existencia algo. Y eso lo podemos ver, pero aparentemente hay una contradicción en este pasaje, porque luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿no había nada o habían aguas? Y es que el asunto está que nos acaba de decir el pasaje que no había nada y lo que habían eran tinieblas. Pero de repente aparece el Espíritu Dios o el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. El término aquí, como dijimos, es Waruach Elohim, que quiere decir que hay un ser que es diferente del Elohim que está ahí arriba, que es el Padre, y del Aleph y el Tav, que es el Hijo. Es un ser con cualidades y características de Dios y que está actuando. ¿Qué es lo que está haciendo? Se está moviendo. El término hebreo es merahepet, que significa el movimiento coordinado. De hecho, dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y algo importante aquí es que las aguas, shamayim o mayim en hebreo, estas son, cuando vamos a investigar un poco, significa la base y las condiciones para la vida. Ahora, cuando vamos a los versículos 6 hasta el 9 del mismo Génesis 1, cuando se habla de las aguas, en ninguna parte aparece que haya dicho el Creador, háganse las aguas. ¿Por qué no pasó así? Porque las aguas estaban haciéndose o estaban siendo creadas por el Espíritu de Dios que estaba moviéndose sobre las aguas. Lo único que dijo Dios sobre las aguas en el versículo 6 al 9 es: sepárense las aguas y júntense las que quedaron debajo de la expansión, y haya una expansión. Júntense las aguas que quedaron debajo de la expansión. Y Dios separó las aguas que quedaron sobre la expansión de las que quedaron debajo de la expansión. Y a la expansión llamó cielos. ¿Ven qué interesante? Es decir, cuando nosotros vemos ya después los versículos que comienza la creación, comienza a crearse el tiempo. Porque el primer día fue la tarde y la mañana. Dice, hágase la luz. Y la luz vino a la existencia. Pero la luz es materia. Por lo tanto, no había materia antes de eso. Y luego dijo el Señor, haya una expansión. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Y ese día primero es el tiempo. Así que había hecho materia y tiempo. Pero luego en el versículo 6 él dice, sepárense las aguas y haya expansión. Y entonces el Señor crea el espacio. Y ahí tenemos ya los tres grandes conceptos o las tres grandes divisiones del cosmos: materia, espacio y tiempo. Y antes de eso no existían esas combinaciones o esos tres factores para que pudiese venir a la existencia algo. Lo que entendemos entonces es que Elohim,
Aleph y Tav y el Espíritu de Dios estaban presentes en la creación, creando, llevando a cabo el plan de la creación. En otras palabras, el Elohim, el Padre, el Aleph y el Tav, que es el Alfa y el Omega, que es Jesús, y el Espíritu Dios, que es el Espíritu Santo, estuvieron presentes en el proyecto de la creación para crear finalmente al hombre. Por eso es que Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y gobierne sobre los peces del mar, las aves del cielo y las bestias del campo. Y fíjense que el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen lo creó, varón y hembra los creó. Ahí aparece por primera vez la repetición del término crear durante 3 veces, respondiendo al plural donde dice hagamos al hombre, confirmando que el Elohim, el Aleph y el Tav y el Dios Espíritu estaban creando juntos en el principio de la creación. Ahora bien, yo quiero hablar con ustedes de este aspecto importante de la creación de Dios, porque es allí donde encontramos por primera vez la manifestación de la divinidad, donde estaba el Padre, donde estaba el Hijo y donde estaba el Espíritu Santo, creando. Pero también en el Nuevo Testamento podemos encontrar que también allí se manifestó el Señor. Se manifestó el Señor de la misma manera como se manifestó en la creación. Y para ello vamos a continuar hablando de este tema importante. Fíjense lo que dice Mateo 3:16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, el día cuando Cristo se acercó al río Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara, ese día el Señor allí se le manifestó de nuevo. Es decir, ahí estaba Jesús, el Hijo, el Alfa y la Omega, el Aleph y el Tav, siendo bautizado como un ser humano. No porque necesitara ser bautizado, sino porque quería dejarnos ejemplo. Ahora, miren qué interesante esta situación, todavía más interesante. Y es que mientras el Hijo estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendía en forma de paloma. No está diciendo que el Espíritu Santo sea una paloma, está diciendo que el Espíritu Santo venía en forma de paloma. Y se abrió el cielo y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién fue el que habló? El Padre desde el cielo. ¿Quién se estaba bautizando? El Hijo en el río Jordán. ¿Y quién venía en forma de paloma? El Espíritu Santo. Los mismos que habían estado en la creación, ellos mismos estaban ahora involucrados con la salvación del hombre. Qué importante, mis queridos hermanos. Ahora, una pregunta que debemos respondernos. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros hoy? Al habernos creado y al habernos salvado. Pues miren lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, hay otra cita que quiero compartir que dice Efesios 1, 4 y 5. Dice, porque yo sé, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué?
para que seamos santos y sin mancha. Para eso, ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. El hombre perdió, por la entrada del pecado, perdió la potestad, perdió el privilegio de poder estar en el jardín del Edén. Perdió el privilegio de vivir eternamente. Perdió el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Sin embargo, miren qué interesante, que Dios no desechó su plan. Él quiere volvernos a llevar a ese sitio, al Edén, a un sitio restaurado, a la tierra nueva, para que podamos disfrutar de ella. Pero solamente podrán entrar aquellos que hayan entregado su vida a Cristo Jesús, aquellos que le han aceptado como su Salvador, porque el plan de Dios sigue siendo el jardín del Edén para todos aquellos que le acepten como su Salvador. Mis queridos amigos y hermanos, Dios nos ha amado desde siempre. Siempre nos amó. Y la muestra de su amor la encontramos en Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor Dios creó a Adán y a Eva. Por amor Dios les dio un jardín del Edén. Por amor, cuando entró el pecado a la tierra, Él prometió a su Hijo enviarlo para que muriera por nosotros. Por amor, Cristo murió en la cruz del Calvario porque nos ama. Y por amor, vendrá muy pronto para llevarnos al cielo a todos aquellos que hayamos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Mesías, Salvador personal. Mis queridos hermanos, en la Biblia podemos encontrar en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes eran esos? Tú y yo. Estábamos perdidos, pero en Cristo hemos hallado esperanza. Por eso yo te invito en el nombre de Jesús que podamos venir a Cristo. Él es el único, es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios para traernos esperanza y salvación. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él quiere darnos la esperanza o confirmar la esperanza de llevarnos a un sitio mejor. Mientras tanto, se prepara la herencia para poderla recibir de nuevo después del milenio. Mis queridos hermanos, en Cristo Jesús ya no estamos perdidos. Por eso Dios, en su inmensa sabiduría y su infinito amor, Él hizo una promesa de enviar a su Hijo para que a través de su Hijo podamos heredar la tierra nueva, los cielos nuevos, el Edén perfecto, que un día el Señor volverá a darnos como premio por haber pasado por tanta dificultad en esta tierra, pero siempre serle fiel en todo momento. Por eso nuestra resolución el día de hoy debe ser: Señor Jesús, acepto la enseñanza bíblica acerca de la verdadera deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como el único Dios verdadero de la Biblia, que estuvo presente en la creación y también en la redención. Gracias porque por medio de tu Hijo Jesús, el Mesías prometido, nos has regalado salvación. Gracias porque nos das el Espíritu Santo para comprender tu plan para nosotros. Hoy te entrego mi vida y mi corazón para que tú me des la redención y la salvación. Amén. Que el Señor te bendiga en gran manera, mi querido hermano. Que el Señor te guarde y te dé la bendición de ser parte de ese pueblo especial que el Señor vendrá a llevar muy pronto para el cielo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente estudio. Hasta entonces.